Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en algo realmente especial, algo que nos ha tocado el corazón y que estoy seguro de que a ustedes también les va a emocionar. Vamos a hablar sobre esos momentos en el escenario que te marcan, que se quedan grabados en la memoria, no solo para el artista, sino para todos los que tienen la suerte de presenciarlos. Específicamente vamos a desgranar un momento que ha conmovido profundamente a nuestro querido Kerem, una escena que, tal como lo describe el título, fue verdaderamente memorable. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, asegúrense de darle clic a ese botón de suscribirse y a la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad y queremos seguir creciendo juntos. Y bueno, ¿de qué va todo esto? Pues bien, nuestro protagonista de hoy, Kerem, un artista que admiramos muchísimo, compartió recientemente una anécdota sobre una experiencia en el escenario que lo impactó de una manera muy profunda. No fue solo una actuación más, fue un instante en el que la magia del arte, la conexión humana y un toque de destino se entrelazaron para crear algo inolvidable. En este vídeo vamos a revivir esa escena a través de sus palabras y de mi propia interpretación, analizando qué la hizo tan especial, que la elevó por encima de lo ordinario y porque resonó tanto en él. Prepárense para ser transportados a ese momento, para sentir la emoción y para entender por qué a veces las artes escénicas tienen el poder de transformarnos. Kerem ha hablado de este momento como uno de los puntos culminantes de su carrera, no por la ovación, no por la crítica, sino por la pura y cruda conexión emocional que se generó. Imaginen esto, está en medio de una actuación, en un papel que lo ha exigido al máximo, quizás interpretando a un personaje que está atravesando un momento de extrema vulnerabilidad o de una profunda alegría. La energía del público, esa marea de miradas y expectación, suele ser un combustible para cualquier artista. Pero lo que describe Kerem va más allá. Habla de un punto específico en la escena, un diálogo, un gesto, una pausa, algo que de repente se sintió diferente. Según cuenta, en ese preciso instante sintió como si el tiempo se detuviera. La voz de su compañero de escena, o quizás la suya propia, adquirió una resonancia inesperada. Las luces del escenario parecieron concentrarse en un solo punto, y él, Kerem, sintió una oleada de emociones que lo sobrepasaron. No era la interpretación habitual, era algo más visceral, más real. Era como si el personaje que estaba interpretando de repente se fundiera con su propia alma, y él, como Kerem, estuviera experimentando esas mismas emociones en tiempo real, a través del prisma de la actuación. Lo fascinante de lo que Kerem comparte es la sutileza de ese momento. No se trata de un error espectacular o de un momento de improvisación genial, aunque la improvisación pueda haber jugado un papel. Se trata más bien de una alquimia escénica, de esa conexión mágica que a veces ocurre entre actores, entre el actor y el público, y entre el actor y el personaje. Es el tipo de momento que los directores de casting sueñan con capturar, pero que por su naturaleza efímera, es casi imposible de replicar. Kerem describió que sintió una profunda empatía, una conexión tan fuerte con la situación que estaba representando, que las lágrimas que brotaron no se sintieron forzadas, sino como una liberación genuina. Y no solo las suyas, sino que percibió en la quietud del público, en las respiraciones contenidas, que esa emoción era compartida. Fue como si todo el teatro se hubiera convertido en un solo ser, vibrando al unísono con la experiencia que se desplegaba en el escenario. ¿Qué elementos, creen ustedes, contribuyeron a crear esta atmósfera tan especial? Podríamos pensar en la preparación previa de Kerem, en el profundo entendimiento del personaje y de la historia que estaba contando. Quizás también influyó la química con sus compañeros de escena, esa capacidad de estar presentes el uno para el otro, de reaccionar de forma auténtica y de construir juntos ese universo ficticio. Y por supuesto el contexto, el teatro con su energía única, su intimidad y su poder para amplificar las emociones humanas. Además, Kerem mencionó algo muy interesante, la sensación de estar conectado con algo más grande que él mismo. No en un sentido místico o religioso, sino en el sentido de la trascendencia del arte. Sentir que lo que estaba haciendo en ese momento no era solo para el entretenimiento, sino que estaba tocando fibras sensibles, generando reflexión, quizás incluso sanación en algunos de los espectadores. Es ese momento en el que te das cuenta de que tu trabajo como artista tiene un impacto real y tangible en la vida de otras personas. Pensemos en esa escena memorable. Podría haber sido un momento de duelo en una obra trágica.
donde la interpretación de Kerem fue tan conmovedora que el público sintió el dolor de su personaje como propio. O tal vez un instante de éxtasis y triunfo, donde la alegría desbordante de Kerem fue tan contagiosa que el teatro entero se llenó de una euforia colectiva. Sin conocer la obra específica, podemos imaginar las infinitas posibilidades. Lo crucial es la intensidad de la experiencia emocional. Kerem ha recalcado que después de ese momento sintió una especie de vacío, pero un vacío lleno de significado. Un vacío que venía después de haber dado todo de sí, de haberse entregado por completo a la actuación. Es la sensación que queda después de una experiencia intensa, un agotamiento dulce que viene acompañado de una profunda satisfacción. Y aquí es donde podemos reflexionar sobre la naturaleza del arte escénico. No se trata solo de memorizar líneas y movimientos. Se trata de sentir, de conectar, de arriesgarse a ser vulnerable en el escenario. Se trata de estar dispuesto a que el personaje te transforme, a que te empuje más allá de tus límites. Kerem, al compartir este momento, nos está invitando a apreciar esa profundidad, a entender que detrás de cada actuación aparentemente perfecta, puede haber un torrente de emociones y experiencias que trascienden lo visible. Esta escena memorable de Kerem es un recordatorio de por qué amamos el teatro, el cine y todas las formas de arte escénico. Nos permiten explorar la condición humana en todas sus facetas, desde la alegría más pura hasta la tristeza más profunda. Nos conectan con nuestras propias emociones y al mismo tiempo, nos hacen sentir parte de algo más grande. Me atrevo a decir que ese momento en el que Kerem se conmovió en escena no fue solo un logro para él como actor, sino también una lección para todos nosotros sobre la importancia de la autenticidad, la vulnerabilidad y la conexión en cualquier forma de expresión artística. Nos enseña que cuando un artista se entrega por completo, cuando se permite sentir genuinamente, es cuando se crea la magia que perdura en la memoria. Y ahora, llegamos al final de este viaje por la emotiva experiencia de Kerem. Hemos explorado ese instante que lo conmovió profundamente en escena, desgranando los posibles elementos que contribuyeron a su impacto y reflexionando sobre la magia del arte escénico. Lo que queda claro es que fue un momento de pura conexión, de entrega total y de una resonancia emocional que trascendió la simple actuación. Kerem nos ha regalado una ventana a la intensidad de su oficio y a la profunda satisfacción que se experimenta cuando el arte toca el alma, tanto la del artista como la del público. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo. Me ha encantado poder compartir con ustedes esta perspectiva sobre un momento tan significativo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Han vivido ustedes alguna vez una experiencia similar en el teatro, en un concierto, o viendo una película, donde sintieron que la emoción era palpable, casi eléctrica? ¿Qué creen ustedes que hace que una escena sea verdaderamente memorable? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado inspirador o simplemente entretenido, les pido de corazón que le den un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también disfrutan del arte y de las historias que nos mueven. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.